el economista Vicente Albornoz. ¿Cómo está usted, economista? Buenos días. Jorge, buenos días. Empecemos por el tema de las divisas. ¿Estamos en vísperas o parecería, como algunos temieron, en vísperas de una incautación? No creo, porque una incautación es quitar dólares para dar sucres. La última incautación de divisas de la que yo sé que hubo fue a comienzos de los años 70, por ahí por el año 71. En el gobierno de Velasco Ibarra se quitó las cuentas en dólares, se le quitó los dólares que había en las cuentas dólares, entregó sucres a los ciudadanos. Eso sería una incautación de divisas. Para que incauten los dólares tendría que haber una alternativa a los dólares, ¿sí? Tendría que haber sucres. Yo le doy otra moneda a cambio del claro, dólar. Sucres, rumiñahuis, lo que sea, pero no existe eso. Entonces no es una incautación de divisas lo que estamos viendo en este momento, con la obligación de que pasen las divisas que vienen del extranjero por el Banco Central. En mi opinión, es más una torpeza económica esta medida. ¿Torpeza del gobierno? Sí. ¿Por qué? A ver, el gobierno es muy hábil políticamente, es muy hábil en temas de propaganda, de publicidad, y se vende muy bien, pero no capta que la lógica frente a convencer a las grandes masas, a dar porque tiene un alto nivel de credibilidad el gobierno, la lógica de convencer a las grandes masas es completamente otra que la de convencer a los inversionistas, que la de convencer a los que tienen dinero, personas o empresas que tienen dinero en grandes cantidades. Uno puede tener un altísimo nivel de credibilidad, el gobierno lo tiene, y al mismo tiempo tener una enorme desconfianza del lado de los inversionistas. Y eso es lo que le pasa al gobierno. Si usted ve los datos de inversión extranjera, por ejemplo, el Ecuador, el año 2011, el año pasado, recibió 4 veces más inversión extranjera que el año 2010. Pero pasamos de tener nada a tener 4 veces nada, que básicamente es nada. O sea, en inversión extranjera el Ecuador sigue estando muy mal. Sí, pero el año pasado hubo 580 millones de dólares de inversión extranjera, que es un 20avo de lo que recibió Colombia y un 15avo de lo que recibió Perú. Es decir, nada. Y es 4 veces más que el año 2010. Eso refleja la confianza que tienen en el gobierno del Ecuador los inversionistas. ¿La confianza o la desconfianza? Bueno, la mínima confianza, llámele como quiera, la mínima confianza que tienen en el gobierno de Ecuador. Fíjese que en Colombia, con guerrillas, con peleas, con todo eso, con violencia, llega 20 veces más inversión que al Ecuador. Y en Perú, con Humala, porque estamos hablando del año 2011, con Humala, con los problemas que causó, con la incertidumbre que se produjo en la elección de Humala, llegó 13, 14, 15 veces más de inversión que el Ecuador. Y no estamos hablando de que esas economías son muy distintas a las nuestras. Es decir, son más o menos del triple de grandes, deberían recibir el triple de inversión, pero reciben, como le digo, muchísimo más. Entonces, los inversionistas tienen poca confianza en el Ecuador. Y por eso no ponen mucha plata en el país. Los flujos de divisas hacia el Ecuador son muy pequeños. Entre otras cosas, por la desconfianza, pero también por este impuesto a la salida de capitales. Eso es muy importante resaltarse. El impuesto a la salida de capitales es un impuesto a que salgan los dólares, pero en la práctica se vuelve una traba a que entren dólares. Yo he usado este símil más de una vez. Imagínese usted un cine en el cual están dando la película que usted quiere ver, en el idioma que usted quiere ver en 3 dimensiones, con todas las de ley. Y hay un letrero enorme que dice entrada gratis. Y abajo hay un letrero que dice salida $50. Usted no entra. Claro. Imagínese ahora un país, un lindo país con vista al Océano Pacífico, en el cual dice entrada de capitales gratis, salida 5%. No entran. Así de sencillo es el asunto. Claro. Entonces, esta medida lo único que hace es traba el movimiento de divisas entre el Ecuador y el extranjero. Pero ¿para qué la hace el gobierno? ¿Qué gana alguien? Yo creo que hay una enorme dosis de ideología en esto. En la lógica del gobierno, siempre es bueno que haya más gobierno. Siempre es bueno más control, siempre es bueno más intervención. Hay esta frasecita que... Pero se nota que no entiende muy bien cómo funciona la economía, porque la historia de los últimos 50 años ha demostrado que mientras la economía más abierta, más libre, más destrabada es, por eso funciona. Hay una enorme dosis de ideología en esto. Siempre hay esta frase que les encanta, el rol protagónico del Estado. Entonces quieren restablecer el rol protagónico del Estado. Entonces por eso hacen que las divisas pasen por el Banco Central. La prensa independiente, la prensa creíble, por eso es la prensa atacada por el gobierno, destaca que según el Banco Central, el control al ingreso de dólares no implica incautación ni desdolarización. ¿Por qué salta la palabra desdolarización? Porque el rato que usted ve que su familia le manda
500 euros al mes de España acá. Y eso llega a través de un banco privado a su banco privado y no pasa nada. Sin que nadie le meta la mano. No. Eso, por si acaso, el gobierno recibe información detallada de quién mandó y quién recibió, pero no le topan. Está bien que haya información, pero no hay por qué meterse a administrar las cosas. Y de golpe le dicen, oiga, su plata va a pasar por el Banco Central. ¿Por qué? Pues es la plata que me manda mi familia de Murcia a Quito. ¿Por qué tiene que pasar por el Banco Central? Porque hay que reasaltar el rol protagónico del Estado. Me dice, oiga, no tiene lógica. ¿Ya? Yo creo que de ahí se genera lo que llamamos este ruido, esta incertidumbre de por qué. Y en medio de esa incertidumbre la gente empieza a especular con una posible desdolarización. Sí. Pero con este precio del petróleo estratosférico, las posibilidades de desdolarización son, me imagino yo, nulas. Con un precio del petróleo de $90 como está ahora. Más de 100. Bueno, el ecuatoriano está en unos 90. La probabilidad de que la economía se desdolarice es mínima. El otro tema es este que también informa la prensa independiente. En las ventas anticipadas de crudo realizadas a China, Petroecuador confirió un poder a Petrochina para que cobrara cualquier saldo a su nombre. ¿No es esto una especie de renuncia a la soberanía con que tanto nos hace la propaganda el gobierno? ¿Darle a otro país el derecho de cobrar deudas ecuatorianas? A ver, no de cobrar deudas hacia el Ecuador. A ver, ¿qué es lo que yo entiendo de esto? Que está confirmado por Petroecuador. No sé, Texaco le compra al Ecuador 100,000 barriles y tiene que pagarle, pues, 100,000 por 90, $900,000. Perfecto. Serían $9 millones. Perdón, $9 millones. Tiene que pagarle $9 millones Texaco al Ecuador por los 100,000 barriles. Perfecto. Va China, Petrochina, con un poder del Ecuador que dice, ¿sabe qué? Petrochina puede cobrar lo que me deben a mí. Pues que no le deben a Petrochina, le deben al Ecuador. Correcto, pero el poder dice, Petrochina puede cobrar lo que le deben a Petroecuador. Eso es lo que reporta Petroecuador. Sí. Pero ¿no es eso anormal? A mí me parece absurdo, pero estoy tratando de explicar el proceso antes de entrar a dar mi opinión. ¿Por qué China pide esto? Porque China pidió eso el momento en que nos prestó plata. Evidentemente porque no confía en el Ecuador. Y si es que yo fuera China, tampoco confiaría en que el Ecuador le va a pagar las deudas que tiene a Petrochina. ¿Por qué desconfiaría? Bueno, porque el Ecuador tiene una pésima historia. ¿Pésima? Bueno, desde que yo tengo uso de razón, bueno, no sé si todavía la tengo, pero... no sé si alguna vez la tuve. No sé si alguna vez la tuve. Yo por lo menos no sé si alguna vez la tuve. Desde que se supone que tengo uso de razón, el Ecuador entró en moratoria en el 83, en el 84, en el 87. Las del 83 y 84 fueron muy cortas, pero la 87 duró 7 años la moratoria. Volvimos a entrar en moratoria en el año 2000. Sí, entrar en moratoria significa que no pagamos nuestras deudas. En esos años fue porque no teníamos plata. Porque el Ecuador realmente estaba quebrado en el 83, en el 84, en el 87, claro. Poco antes del terremoto, pero igual estábamos quebrados con los precios del petróleo. En el 2000 estábamos destrozados la economía y volvimos a entrar en moratoria en el 2008. Cuando ya no estábamos quebrados porque el petróleo estaba altísimo. Sí. ¿Ya? Entonces eso demostró que el Ecuador no solo que se compromete a pagar más de lo que puede, como el 82, el 84, el 87 y el 2000, sino que además cuando puede pagar no paga. Porque básicamente eso es lo que pasó en el 2008. Ya en este gobierno. Claro. Entonces, son unas tasas muy altas las que estamos pagando frente a la China, pero no es suficiente, porque la China quiere que le paguemos. Entonces, se piden este tipo de seguros adicionales. Pero que atentan con nuestra soberanía. En mi opinión, sí. Ahora ya vamos a la parte de análisis, ¿no? Yo creo que claro que atenta a la soberanía ecuatoriana el hecho de que una empresa china pueda ir a cobrar lo que se le adeuda a una empresa estatal ecuatoriana. Obvio que atenta contra la soberanía. Es decir, el gobierno ecuatoriano renuncia a nuestra soberanía en un tema económico importantísimo y le reivindica con furor para mal manejar, como ha mal manejado el tema Assange, por ejemplo. Bueno, el tema Assange es un tema de derecho internacional, yo no me meto en esos temas. Yo sí. Y está muy mal manejado el caso, el Ecuador no pudo haber manejado peor, como lo ha hecho el señor Patiño. Peor que el señor Patiño, imposible. Bueno, volvamos al tema. Pero el punto es que, claro, el Ecuador reivindica la soberanía, y de golpe le entrega a una empresa china el poder para que cobre lo que nos deben terceros a nosotros. Inaudito.
Sí, esa palabra sí me gusta. Esa palabra sí le gusta. Digamos que usura no me gusta, pero inaudito sí me gusta, es una cosa inexplicable. El petróleo está hoy está a un precio espectacular, a más de $90, el petróleo ecuatoriano, pero está a menos de lo que estuvo hace 6 meses, un año, lo cual ha hecho que la economía esté creciendo, pero más lento. Es decir, hace un año estábamos creciendo al 8%, al 9%, y para ahora vamos a estar creciendo a un 3% más o menos. ¿Sí? No estamos mal, estamos creciendo, estamos mucho mejor que Inglaterra, que usted acaba de mencionar, que los países europeos, que Estados Unidos, estamos creciendo, pero mucho más lento que el año pasado. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo cayó, y el Ecuador depende así, totalmente del precio del petróleo, pero estamos creciendo. Balanza comercial, tuvimos 4 meses superavitarios a comienzo del año y 2 meses deficitarios. En total, el primer semestre el Ecuador tuvo un superávit en balanza comercial, que es un dato muy importante para la economía ecuatoriana porque estamos dolarizados. Entonces es importante que entren más dólares de los que salen. Lo preocupante está en que mayo y junio de este año, cuando el precio del petróleo cayó un poquito, ya tuvimos una balanza comercial negativa. Mi opinión es que eso no es muy grave porque tarde o temprano va a ajustarse la economía e importar menos. Yo no veo en esas balanzas comerciales negativas la evidencia de que mañana se desdolariza la economía. No. Yo creo que la economía lo que va a hacer es desacelerarse todavía más. La economía va a crecer todavía más lento de lo que está creciendo ahora, pero no es el escenario ideal, pero no es el fin del mundo. ¿El gobierno todavía está gastando más de lo que tiene? No, sí, claro. Bueno, pues eso es... ¿Irremediable? Eso es irremediable, eso está casado con esa ideología de que más Estado siempre es mejor, siempre el gobierno gasta más de lo que puede y se endeuda con el que pueda, ¿no? Muy bien, creo que está claro. Muchas gracias, economista, por haber estado aquí. Como siempre, un gusto. Gracias, el economista Vicente Albornoz, hoy en La República.es.